¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto de lunes, muy buen inicio de semana. El presidente López Obrador lo ha dicho en varias ocasiones que en su gobierno ya no se reprimen manifestaciones y que también se respetan los derechos humanos, pero la realidad es que migrantes, sobre todo haitianos y de Centroamérica, están viéndoselas muy difíciles en la frontera entre México y Guatemala. Hablaremos del tema de la cuarta caravana migrante en Chiapas esta noche y la respuesta del Estado mexicano. Y la semana pasada estuvo por acá Santiago Abascal, si no lo conoces es el líder del partido Vox, un partido de ultraderecha que en España ha manifestado posturas en contra del derecho a decidir, en contra de las personas LGBT, en contra de la migración y también en contra de las personas musulmanas. ¿Por qué se reunió el PAN o algunos senadores y senadoras del PAN con él? También lo discutimos en la mesa. Y una queja presentada por el Partido Acción Nacional en 2017 finalmente tiene repercusiones y tiene que ver con la actual secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez. Morena es multado por el INE por descuentos voluntarios a la nómina de Texcoco cuando Delfina Gómez era presidenta municipal. Son los tres temas de la noche. Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto de lunes. Durante su tercer informe de gobierno, el presidente López Obrador dijo que en su administración no se han violado los derechos humanos de las personas migrantes, salvo los hechos ocurridos hace una semana cuando dos funcionarios del Instituto Nacional de Migración golpearon a un migrante. Pero las y los migrantes retenidos en Tapachula, Chiapas, que algunas publicaciones señalan podrían sumar hasta 50,000 personas, siguen intentando salir y buscarse la vida en otras partes del país. Este fin de semana se registraron varios enfrentamientos y la Guardia Nacional frenó la cuarta caravana que salió el sábado de Tapachula, allá en Chiapas. Veamos el contexto. Desde el pasado 28 de agosto, al menos 4 caravanas de migrantes retenidos en Tapachula, Chiapas, han tratado de salir rumbo a otras partes del país para buscar trabajo o bien intentar llegar a la frontera con Estados Unidos. El presidente López Obrador dijo que su gobierno seguirá conteniendo la migración y añadió que se deben buscar soluciones de fondo, estructurales, y adelantó que enviará una carta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, planteando que se atiendan las causas que provocan la migración forzada. En julio pasado, la Subsecretaría de Gobernación informó que Chiapas concentra el 72% de las solicitudes de refugio que se presentan en México. En el primer semestre del año, 35,669 personas solicitaron asilo únicamente en la estación de Tapachula, de donde han salido las caravanas. De acuerdo con organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes, las personas han decidido comenzar su peregrinaje ante la tardanza en los trámites de solicitud de refugio. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados reportó que era inédito el número de solicitudes de refugio y que estaban colapsando. Colectivos de activistas han documentado violencia y denunciado uso desproporcionado de fuerza por parte de personal del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional. El colectivo de observación y monitoreo de derechos humanos en el sureste mexicano denunció desde la semana pasada operativos sorpresivos donde agentes migratorios y elementos de la Guardia Nacional persiguen a migrantes y separan a familias. El INM emitió un comunicado reiterando que no tolerará actos indebidos y dará seguimiento puntual a las acciones de los agentes federales de migración. La caravana más reciente salió este sábado de Tapachula, pero fue dispersada al día siguiente. Punto y contrapunto. Primer tema para discutir esta noche de lunes y como cada lunes y miércoles saludo con gusto a Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás, querida Lisa? Muy bien, ¿cómo están todos ustedes? Buenas noches. Venimos Eder y yo del mismo color. De verde, me gusta ese color además. Alfredo Lecona, activista y analista, ¿cómo estás? Como cada lunes y miércoles también. Muy bien, querido Genaro, buenas noches a todas y todos. Bienvenido. Eder Guevara, ya lo dijo Lisa, vestido en verde porque será ley, fundador de Morena y antropólogo. ¿Cómo estás? Muy bien, querido Genaro, muy buenas noches a todas y todos. Bienvenido. Y regresa a este espacio nuestra amiga María Clemente García, diputada federal por Morena y activista LGBTI. ¿Cómo estás? Muy bien, Genaro, muchísimas gracias por dejarme compartir este espacio con ustedes. Ahora sí ya diputada, ya no diputada electa, la última vez te presenté como diputada electa, pero ahora sí ya diputada. A ver, pues empiezo contigo, diputada, la política migratoria del gobierno de la 4T. Lo que hemos estado viendo, estas imágenes allá en Chiapas, que la verdad, si tu corazón late a la izquierda o a la derecha, son las dos inaceptables las imágenes que hemos visto, por lo menos la separación de familias, los gritos de madres desesperadas, la actuación de la Guardia Nacional, que en efecto pues, está tratando de detener que los migrantes puedan avanzar por territorio mexicano hacia Estados Unidos. Evidentemente hay una crisis económica en Centroamérica, evidentemente Haití también hay quien dice que es un estado fallido y que pues evidentemente México es lugar de tránsito, pero ¿cómo estás viendo la respuesta del Estado mexicano?
Pues primero, de los hechos que se comentan ahorita en el contexto que nos da la producción, pues considero que el actuar en estos acontecimientos, ¿no?, de los funcionarios del Instituto Nacional de Migración, pues es reprobable, ¿no? Como, pues no hay mucha defensa en el caso, pero pues estamos de acuerdo en ese sentido. Lo que sí destaco ahorita, que de acuerdo con la información de la Organización Internacional para las Migraciones, se estima que de 2018 se han registrado alrededor de 6 caravanas que han cruzado el territorio nacional con destino a Estados Unidos, que generalmente es el destino final de la mayoría de las personas que participan en la conformación de estas caravanas, ¿no? Lo que ha forzado, ¿no?, a que México, pues tenga operaciones de seguridad en ese sentido, ¿no?, para el tránsito de estas caravanas, y creo que pues justamente ahí está viéndose un poco también rebasado el gobierno mexicano, el gobierno federal, en el sentido de la cantidad de solicitudes que hay, tanto como asilo como para el libre tránsito, y creo que eso es lo que ha estado ahí entorpeciendo un poco, pero creo que la visión que se tiene para resolver el caso del gobierno mexicano actualmente, pues es una visión también en la que se está buscando generar condiciones, como también ya lo dijo nuestro presidente de la República, pues de generar condiciones también de que las personas que participan en estas caravanas pues también puedan tener un destino no solamente al final en Estados Unidos, sino él lo dijo justamente, de que sí se ocupa fuerza de trabajo y puede haber una estrategia para que estas personas puedan, en el tránsito que tienen en sus caravanas o no en las caravanas en su tránsito migrante por México, puedan también encontrar una solución a lo que generalmente, además de la migración forzada, ¿no?, la movilidad forzada de sus orígenes, de su lugar de origen, también la cuestión económica, pues se pueda resolver generando condiciones. ¿Cómo lo ves, Lisa? ¿Qué le contestarías a nuestra diputada electa, nuestra diputada federal más bien ya, a María Clemente, sobre el tema de la política migratoria? Tú también le has dado mucho seguimiento a este tema y evidentemente también sé que te preocupa lo que está ocurriendo. Sí, primero que nada decir que estoy de acuerdo con ella en que es una situación muy delicada, que es una situación que evidentemente tiene que tener un abordaje desde muchísimos lugares y que por supuesto que es inaceptable la manera en la que se ha procedido, ya no solo con los migrantes centroamericanos, sino ahora una nueva realidad que se nos desvela enfrente, y que pese a que no es nueva, porque ha habido periodistas como Alberto Pradilla, por ejemplo, que lo han documentado desde 2019, pues es el caso de los migrantes no centroamericanos, que hace unos años fueron migrantes provenientes de varios países de África, y en estos años se han concentrado más aquellos que vienen de Haití. O que originalmente son de Haití, aunque muchos de ellos no vienen directamente de Haití en estos momentos, y que, digamos, tiene una razón de ser, el hecho de que estén todos varados en Tapachula, el hecho de que estén atravesando en caravanas y no de manera individual, y es justamente pues la suspensión de los oficios de liberación que antes se les daba cuando eran detenidos, y que pues, se utilizaban como una especie de salvoconducto para que una vez que ya no estaban retenidos en manos del Instituto Nacional de Migración, ellos podían continuar su camino, porque su destino final para la gran mayoría de los casos nunca era México, y llegaban hacia la frontera norte, y en la frontera norte pues ponían su vida en riesgo igual como la pusieron a lo largo de todo el trayecto para poder llegar a Estados Unidos. Ahora, lo que pasa es que no solo ya no estamos haciendo esas detenciones y esos oficios de liberación, ya los estamos conteniendo a todos, porque esa es la política pactada con Estados Unidos, y estamos regresando a muchos de ellos que no son originarios de Centroamérica, a muchos países de Centroamérica, haciendo exactamente lo que los Estados Unidos nos hacen a nosotros. ¿No? Obligando a ese otro país también a tomar la responsabilidad sobre el tránsito de personas que ni siquiera son sus nacionales. Pero el punto quizás más importante, yo creo, aquí es ver cuáles son las condiciones de precariedad, cuál ha sido la respuesta justamente para atender a estas personas en sitio. Y una cosa en la que seguramente pues alguno de mis colegas hablará, la atención fundamental de niños, niñas y adolescentes que están migrando, porque lo que vimos también al margen de la contención y el abuso de la fuerza de estas caravanas es también el tema de la separación de las familias. Sí. Las cifras lo que sí nos dicen es que hay un aumento incluso también en las detenciones de niños, niñas y adolescentes en el caso mexicano, que si los datos no fallan, lo sacó hoy Redim en un boletín, son más de 6,000 detenciones en lo que va del 2020. Tremendo.
¿Qué le dices a esta cifra, Eder, y también a la respuesta del gobierno mexicano? El presidente había prometido que no se violarían derechos humanos de personas migrantes. Pues ya vimos, por lo menos públicamente, por lo menos un acto en este tipo en donde los agentes migratorios, pues básicamente pues, están maltratando, violentando derechos humanos. Sí, y golpeando a personas migrantes y por suerte, no por suerte, el gobierno mexicano, y cumpliendo con su obligación, sancionó. Lisa dio ahorita en el clavo, creo, con el dato de que ya no están conteniendo a estas caravanas migrantes para recuperar sus datos y al menos saber quiénes son las personas que están intentando ingresar al territorio mexicano, proceso con el cual yo siempre estaba de acuerdo y aquí lo he manifestado. Ahora es la contención tal cual, ya no, insisto, con la intención de registrarles. Y esa postura y esa política migratoria, por supuesto que genera muchas más tensiones, porque la gente que viene en caravana con toda la desesperación, porque las circunstancias en sus países son cada vez más complicadas, sobre todo en Haití, que supimos, ¿no? Lo que sucedió, un mes asesinan a su presidente y al siguiente los azota un temblor, un terremoto. Entonces, y en medio de la pandemia, es una circunstancia humanitaria muy dolorosa la que están viviendo en Haití. Vienen en caravanas, vienen familias completas y por supuesto que al ver a la Guardia Nacional y a los elementos del Instituto Nacional Migratorio intentando impedirles el paso, pues también agarran lo que puedan, palos, piedras para tratar de ingresar porque su objetivo es pasar. La desesperación de la población migrante es tremenda, es terrible y en el ejercicio contención del gobierno mexicano se están causando tensiones que provocan, por ejemplo, la dispersión de las caravanas y al momento en que se dispersan y no solamente pierden la unidad que llevaban como colectivo, sino que se empiezan a meter al bosque, familias o células pequeñas corren más peligro. Pero hay entonces, en ese sentido es inadmisible lo que está haciendo el gobierno, pero hay que ponerlo en contexto. La región está colapsada. Estados Unidos no los va a recibir. Biden tiene una política migratoria más fuerte que Donald Trump, más dura, más bien. México ahorita está en plena recuperación por la pandemia. Toda la región está colapsada en este momento y el tema es que o se resuelve de fondo el problema en los países y lo resolvemos regionalmente, o estas caravanas seguirán llegando. ¿Y qué hace el gobierno mexicano? ¿Acompaña a la caravana con la Guardia Nacional hasta la frontera norte y que ahí se queden varados? Bien. ¿O qué le toca hacer al gobierno mexicano? Es una situación muy complicada. Creo que sí se están generando muchas tensiones y hay mucho riesgo de que se violenten los derechos humanos, lo cual sería inadmisible. Bien. Lecona, ¿qué le contestarías a Eder? Crisis. Bueno, que no nada más se puede describir lo que está pasando como en estos momentos que nos narra Eder. O sea, no nada más es un momento en el que se encuentran un grupo de personas migrantes frente a la Guardia Nacional y por supuesto que eso es una caricatura, pensar que la Guardia Nacional tendría que acompañarles o que alguien está pidiendo que la Guardia Nacional garantice su seguridad hasta el norte. De entrada, lo que tendría que pasar es, o lo que no tendría que hacer el gobierno es agarrarlos a patadas. Va en contra de nuestra tradición, va en contra de nuestra historia, va en contra de lo que somos y se está fortaleciendo un sentimiento racista en el sur, que lamentablemente no nada más es por la actuación de, en este caso, militares y funcionarios del Instituto Nacional de Migración, sino por la misma población. He escuchado ya muchísimos testimonios de personas migrantes, sobre todo haitianas, que refieren cómo la misma gente les está diciendo negritos, les está diciendo los oscuros. Ya hay una situación terrible que, por supuesto, que lo más preocupante es cuando ese racismo se convierte en política. Y creo que es lo que estamos viendo. Estamos viendo un gobierno militarista y racista usando a su Guardia Nacional militar para contener la migración. Aguas con esto, aguas con normalizarlo, aguas con esas caricaturas y decir prácticamente o dejar la idea de que esta es nada más una crisis de los últimos días, porque no lo es. Aquí hemos hablado en diversas ocasiones cuando se negaba que estuvieran disolviendo caravanas aisladamente, de una forma no tan visible, ha sido visible por lo que estamos viendo últimamente, pero llevan así cuántos años.
aquí hemos hecho en este espacio la pregunta desde febrero de 2019, ¿qué pasó con esos 2 camiones, esos 2 autobuses de migrantes en San Fernando, Tamaulipas, que desaparecieron y que se inventó Alfonso Durazo en su momento y el presidente López Obrador, que era una nueva forma de migración, como simular que lo secuestraban y de repente aparecían del otro lado? Entonces, es todo eso lo que arrastramos, ¿no? Por supuesto, no nada más desde este sexenio, pero principalmente con este sexenio que empezó diciendo que iban a estar las puertas abiertas, que vimos la presencia de la Secretaría de Gobernación prácticamente diciendo una cosa que no se sostuvo por las presiones, por lo que es absolutamente inaceptable que sigan habiendo estas cosas y que se sigan negando, porque el presidente en el infomercial de la semana pasada lo dijo muchas veces, o por lo menos antes y en el infomercial lo repitió, que era un hecho aislado. Y yo quisiera, qué bueno que María Clemente está en contra, que se le hace un hecho reprobable. Yo quisiera saber qué piensan hacer en el legislativo, porque no nada más creo que se vale, si vemos que es un hecho reprobable, quedarnos en esto. Ya hay herramientas ahí que tendrían que usarse, sobre todo por la mayoría. Además hay comisiones, ¿no? Sí, hay comisiones de migración. Seguramente la comisión de migración, pero ni siquiera tendríamos que esperar. De acuerdo. No tenemos que esperar a que se integren las comisiones. Tendría ya que haber un punto, un exhorto a que, así, bien, más allá de los problemas, a que termine estas golpizas y esta persecución y esta disolución de las caravanas. Estoy de acuerdo contigo, pero en ese sentido también, de acuerdo con lo que menciona Eder, hay una crisis económica brutal. La pandemia COVID-19 le afectó sobre todo también a las economías de Centroamérica. Este gobierno, con el canciller Ebrard, que está encargado del tema migratorio, pues ha tratado de empujar un programa de apoyo a Centroamérica, ha buscado el apoyo en su momento del presidente Trump, luego el presidente Biden, para inyectar recursos, para poner programas sociales allá también, digamos como una especie también de tratar de ayudar al desarrollo regional. Creo que México sí tiene ahí una deuda histórica también, evidentemente, pero que no se va a poder resolver y seguramente por lo pronto y seguramente en mediano plazo, a lo que sigue este año, vamos a seguir viendo más caravanas y entonces ahí sí habrá que capacitar mejor a los policías migratorios, habrá que tener una mayor rendición de cuentas, habrá que tener mejores albergues, entre otros temas. Por cierto, Eunice Rendón me contaba la semana pasada que algunos albergues, sobre todo en el norte del país, están en muy buenas condiciones y que ojalá que esos sean los más, ¿no? Sobre todo los que lleva, me mencionaba, un padre en el estado de Chihuahua. Pero bueno, se nos fue el tiempo hasta lo que regreso con el siguiente. Vamos a una pausa. Legisladores del Partido Acción Nacional se reunieron con el líder de Vox, el partido derechista español, pero acusado de fascista. Fue tal el revuelo que causó esta visita que el presidente López Obrador y el expresidente Calderón coincidieron en criticar esta visita y este encuentro con 15 senadores de 25 que tiene Acción Nacional en el Senado de la República. Regresamos a ver qué opina la mesa de Punto y Contrapunto. No te vayas. La semana pasada estuvo en México Santiago Abascal. Si no lo conoces, es el líder de Vox, el partido político de ultraderecha que sorprendió a España en el 2019, cuando llegó al Parlamento Europeo con propuestas que apoyan la expulsión de migrantes, las terapias de conversión para personas de la diversidad sexual e incluso el PIN parental. Visitó México y se reunió con 15 legisladoras y legisladores, nada menos que en el Senado de la República, y a invitación del panista Julen Rementería, quien asegura que buscan frenar el comunismo en México. Veamos el contexto. La semana pasada, el líder del partido de ultraderecha español Vox, Santiago Abascal, se reunió con legisladores del Partido Acción Nacional a invitación del senador Julen Rementería. El encuentro que se realizó en el Senado tuvo como propósito sumarse a la Carta de Madrid, creada por la Fundación Disenso, liderada por Abascal. La Carta de Madrid se firmó por primera vez en octubre de 2020 y apunta que su propósito es hacer contrapeso a los regímenes totalitarios de inspiración comunista. También señala que una parte de la región iberoamericana está secuestrada por regímenes totalitarios de inspiración comunista bajo el paraguas del régimen cubano e iniciativas como el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, ambos integrados por grupos de izquierda. En un comunicado, los 15 senadores y 3 diputados panistas que firmaron la carta a título personal señalaron que se trata de una alianza en defensa de la libertad, la democracia y la propiedad privada. México nunca va a ser comunista, advirtió Rementería. El presidente López Obrador señaló que el acercamiento con Vox es muestra de que los panistas solo simulaban que son demócratas, pero que son conservadores y
ultraconservadores. El expresidente Felipe Calderón, que militó en el PAN 38 años, señaló que la dirigencia panista está extraviada y que el acuerdo con el partido español lo demuestra, mientras que el Partido Acción Nacional emitió un comunicado señalando que no se suscribió ningún acuerdo político, sino un texto donde se manifestaba la disposición individual de trabajar en la defensa del Estado de Derecho y que su socio institucional en España es el Partido Popular. Entre los panistas que criticaron la reunión está Xóchitl Gálvez, Laura Rojas, Gustavo Madero y Roberto Gil Suart. Punto y contrapunto. Pues vaya encuentro que hubo ahí en el Senado de la República. Lisa, varios panistas inmediatamente salieron de repente a tratar de deslindarse algunas figuras como como Santiago Krill, perdón. Hay un comunicado también del Comité de Acción Política, me parece, del PAN, en donde hacen un recuento de que el PAN no es así, pero bueno. ¿Cómo ves este encuentro? Incluso Lili Telles por ahí salió a decir que ella no era ni homófoba, ni clasista, ni elitista, y no sé qué, y se desdijo también de haber firmado este compromiso. Pero son 15 senadores de 25 del PAN. ¿Cómo lo ves? Pues lo lamento muchísimo, vaya tontería, la verdad es que a mí me parece que fue una decisión malísima por muchísimas razones, pero déjame empezar nada más como por cuestionar esta comunicación oficial del partido diciendo que era una adscripción individual a un texto de una fundación y que no tenía ningún sentido político el evento, cuando en realidad convocaron a través de la bancada de senadores del partido, ¿no? Hicieron en el evento en las instalaciones del partido del Senado de la República, hicieron uso, ¿no?, de los recursos de la propia bancada para hacer esto. Si hubiesen querido firmar como individuos una carta de un privado, ¿no?, o habrían podido organizar una cena en la casa de cualquiera de los asistentes y simple y sencillamente comunicarlo cada quien en sus redes sociales personales de manera individual al otro día, pero no, hicieron un evento y lo comunicaron desde las redes de la bancada. Y la principal prueba de que se equivocaron y ni siquiera lo pensaron es que después, ¿no?, vergonzosamente lo borraron, como si borrar únicamente el tuit desdibujara justamente el tipo de alianzas y sobre todo el tipo de mensajes y posturas políticas, ¿no?, que les parecen útiles para este contexto político. Y donde creen que en realidad, más allá de espantar a sus potenciales votantes que podrían votar de alguna u otra manera por ellos como en el fortalecimiento de una segunda minoría, pues en realidad van a terminar espantando a los pocos militantes que tienen, que de por sí ya tienen bastante pocos militantes, y podrían, de acuerdo a lo que yo estaba leyendo de muchos de los opinólogos que analizaron el tema el día de hoy, porque parecía monotema entre las columnas de opinión, pues entrañarles incluso o profundizarles incluso la división interna entre los yunquistas y los que no son yunquistas. Cierro nada más diciendo, porque sí me parece un tema de justicia, sobre todo etaria, ¿no?, que hay muchos esfuerzos sobre todo en las generaciones más jóvenes en ciudades como la Ciudad de México, de abandonar esa agenda antiderechos, de abrirse a la argumentación para poder de alguna u otra manera apoyarla, ¿no? Yo he conocido feministas importantes, ¿no?, chavas que han querido cuestionar mucho las políticas internas del propio partido en la Ciudad de México, y que no me parece que ellas justamente y esas nuevas generaciones y juventudes se merezcan esa dirigencia rancia, ¿no?, que se está juntando con lo peor que ha habido y con un partido que reivindica una dictadura militar. ¡Qué vergüenza! Bien, Eder, dice Lisa, pues una tontería. ¿Será una tontería o lo habrán planeado en el PAN así tal cual? Rafael Barajas Fisgón, mi querido compañero, tiene un libro que se llama La raíz nazi del PAN. Él demuestra cómo los fundadores de Acción Nacional simpatizaban abiertamente con el fascismo europeo. Tiene documentos, él, que así lo demuestran, cartas, tenían correspondencia dirigentes fascistas con los fundadores del PAN. Es bien sabido que este partido se fundó también con la tradición de los sinarquistas y de los cristeros, por supuesto que es una postura ideológica la de ellos. Y hay algo que a mí me gustaría establecer. No hicieron nada ilegal, trajeron a un líder de un partido político con una postura terrible, pero es su postura, y abiertamente en un espacio del Estado mexicano hicieron un foro. No hay nada ilegal en eso. Lo que nos tiene que preocupar es justamente que esas posturas, a veces cuando se ven cada vez más frustradas,
empiezan a explorar la ilegalidad. Y el Yunque, por ejemplo, es bien sabido que tiene, además de sus brazos sociales, que son varios, no solamente Acción Nacional, también tienen a grupos de porriles, por ejemplo, y en muchas ocasiones hay muchos testimonios de cómo ha operado el Yunque en México de manera clandestina, ha mandado golpear gente, e incluso se le imputan algunos presuntos asesinatos. Eso es lo que nos tendría que preocupar. Hasta ahora, por suerte, y hay que decirlo también con mucha claridad, la oposición mexicana, hasta esa, la más radical de derecha, han vertido sus posturas por los cauces institucionales, y creo que el consenso social tendría que ser pedirles que continúen así. Están en su derecho a tener su postura antiderechos, que entonces la planteen a la población mexicana, y que por la vía del diálogo, del debate, del convencimiento, la gente asuma su postura. Yo supongo que como sí asumieron su postura el pueblo mexicano a través de las redes sociales, el PAN se tuvo que desdecir de este evento, pero ojo, también Margarita Zavala fue un evento católico, y en sus redes sociales se anunció como operadora de esa visión del catolicismo de ultraderecha. Entonces, están manifestando cada vez más abiertamente su postura ideológica, y lo hacen con una intención, están tratando de llegar a una audiencia. Entonces, está bien que lo hagan público, que sean tan transparentes, pero insistir en que todo lo hagan por la vía institucional. Nosotros nos tardamos 20 años en lograr nuestro objetivo, y lo hicimos siempre por la vía pacífica, por la vía institucional, por la vía de la organización popular. Institucionalmente hicieron una alianza con un partido evangélico también, con el Partido Encuentro Social, a la vista de todo el mundo. Pero bueno, Lecona, déjame escuchar a Lecona ya, porque ya te pasan 2 minutos de adelante, Lecona. A mí me dan gusto dos cosas. Por supuesto, la visita en lo más mínimo, pero una, lo que mencionaba Lisa al inicio, que hay una cantidad de plumas que se han abocado a criticar el hecho. Me da mucho gusto que haya ese rechazo a algo que pareciera o que se ha vendido en la narrativa pública como una postura del propio Partido Acción Nacional. La otra cosa que me da gusto es que no sea así, que hasta dentro del mismo partido haya personajes que estén reprobando y rechazando que se haya firmado la famosa carta esta de Madrid por parte de estos impresentables senadores y senadoras. El punto es que debemos de dimensionarlo, o sea, debemos en algún punto de aterrizarlo a eso, a lo que es, unos pocos sí, una cantidad de panistas no, porque la terrible noticia sería que ya fuera una postura de Acción Nacional. Los riesgos ahí están, por supuesto, ¿no? El fantasma con el que se está peleando Vox no es el del comunismo, es una tontería, ¿no? Estamos más bien en el riesgo de lo que hemos visto en muchas partes del mundo, de la llegada de estos líderes de ultraderecha y de estas agendas, incluso más allá que los liderazgos. Paréntesis, estoy leyendo una noticia que acaba de salir mientras grabamos el programa, porque parece que ya encontraron a su chivo expiatorio, y el chivo expiatorio de la bancada del PAN va a ser Cristian Camacho, que es el coordinador, o era, lo están cesando, el coordinador de las redes sociales del grupo parlamentario, ¿no? Entonces, el community manager, ¿no? El que maneja el Twitter es el que va a tener la responsabilidad de haberlo traído, de haberlo acercado a los senadores, y los pobrecitos no se daban cuenta que estaban hablando con un líder fascista. Y concluiría, Genaro, diciendo que a mí lo que me preocupa más allá de este hecho, es como, ya sin nombres, sin decirle comunismo, sin haber una doctrina, una corriente de pensamiento, ni mucho menos, esas ideas racistas, fascistas empiezan a permear. Sí. O sea, no es una cosa amorfa ahí que de repente llega a una agenda antiderechos, no, o sea, son varias políticas que, ojo, muchas las estamos viendo por este mismo gobierno, acabamos de hablar de lo que está pasando con las personas migrantes, ¿no? Migratorio. Podemos hablar de la agenda punitivista, podemos hablar de la agenda militarista. Ahí es donde creo que necesitamos poner atención, porque ese fantasma del fascismo y del autoritarismo sí está ahí. Y ya ha estado ahí desde hace mucho tiempo. María Clemente, ¿qué le contestas a Lecona? Pues primero le contesto terminando el diálogo del bloque pasado, que con mucho gusto le compartiré, ¿no? Los exhortos que se hagan en el tema de migración al gobierno federal. Y pues parafraseando al presidente López Obrador,
pues que digo con mucha enjundia y mucho gusto, fuera máscaras, ¿no? Y qué bueno que el Partido Acción Nacional, que hoy representa, ¿no? Todo lo opuesto al gobierno federal, ¿no? Como bien describe Lecona, ¿no? El racismo, el clasismo, pues sea quien ya demuestra claramente quiénes son, ¿no? Es que es un instituto político basado en el racismo, en el clasismo, que no concibe a México como un país independiente, sino que todavía sigue queriendo estar bajo el yugo extranjero, ¿no? Un malinchismo impresionante, hasta ideológicamente. No es también de llamar la atención la incapacidad de la oposición en México para buscar una alternativa a una realidad que es lo que no lo son, ¿no? Y es un modelo que ya está caduco, ¿no? Es igual de triste también ver el repudio de la sociedad mexicana por haber llevado a cabo esta reunión. Y lo triste no es el repudio, eso es lo grandioso. Lo triste es ver cómo justamente, penosamente, el PAN se desdice de entre ellos, se culpan, están buscando, como lo acaban de decir, un chivo expiatorio para ¿no? cortarle la cabeza a alguien y tenerla que rendir, porque en realidad, justo como decía Lisa, esta no fue una actividad que ahora la quieren decir que fue a título personal, pero no es cierto, fue convocada, ¿no? Oficialmente, ¿no? Por un grupo de diputados, digo, de senadores de Partido Acción Nacional, y la reunión se llevó a cabo, ¿no? En el recinto legislativo, no se llevó a cabo en la casa de uno de los diputados, como bien dijo Lisa, lo pudieron haber, si era un evento particular, lo hubieran hecho en esas condiciones, no fue así, fue un acto público celebrado en un edificio público, en un edificio del Poder Legislativo, que es el Senado de la República. Bien. Entonces, el querer desdibujarlo de esa manera, pues no. Entonces, fuera máscaras, porque hoy queda de manifiesto que la oposición está siendo encabezada por una organización política que ha sido homofóbica, transfóbica, que promueve conceptos caducos como la familia natural, que sí están a favor, ¿no? de estrategias de seguridad punitivas, que están en contra de los derechos humanos, que están en contra de las mujeres para que puedan decidir ante su propio cuerpo, y eso queda de manifiesto aquí, ¿no? Y vimos hoy inaugurar los trabajos de la legislatura, posicionar al grupo parlamentario del PAN en la primera sesión ordinaria, a un hijo sano del Yunque, a Jorge Romero, y ver ahorita, como dijo a Eder Guevara, nuestro compañero de Morena, ver a Margarita Zavala ir a una reunión internacional de un encuentro católico, por la gobernanza, ¿no? Entonces, faltando además a sus labores legislativas, por cierto. Es la derecha. Sí, claro, faltando, haciendo turismo legislativo, cuando están ya aprobando leyes, cuando ya se está trabajando, pues bueno, la diputada Zavala en España. Hacemos una pausa. Al regresar, el Instituto Nacional Electoral multará a Morena por haber acreditado un esquema de financiamiento irregular. Resulta que entre el 2013 y 2015 el ayuntamiento les descontó el 10% del sueldo a 550 personas que trabajaban ahí. El dinero fue a parar a Morena. Volvemos con este tema punto y contrapunto, no te vayas. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. De 2013 a 2015, durante la gestión de Delfina Gómez como presidenta municipal de Texcoco, se instrumentó un sistema de financiamiento paralelo que benefició a Morena. Según el Instituto Nacional Electoral, el INE, Delfina Gómez, actual secretaria de Educación Pública, encabezó un esquema mediante el que se retuvo el 10% del sueldo a 550 empleados y empleadas del municipio y del DIF municipal. Dinero que fue para el Grupo de Acción Política, una organización que forma parte de Morena. El INE informó que Morena se benefició con recursos por 2.114.000 pesos que no le fueron reportados y que se usaron para pagar a proveedores. La queja por estos descuentos la promovió el Partido Acción Nacional en abril del 2017. Y este viernes el Consejo General del INE aprobó sancionar a Morena con 4.529.000 pesos. Tras acreditar este esquema de financiamiento irregular, a través de cheques emitidos por el Ayuntamiento de Texcoco. Los descuentos, que según declaraciones de Delfina Gómez fueron voluntarios, se hicieron de febrero de 2013 y febrero de 2015, y los cheques se entregaron a María Victoria Naya Campos, colaboradora de la entonces presidenta municipal. Según el INE, de abril a junio de 2015, cuando Delfina Gómez era candidata a diputado federal, los cheques se entregaron a Sara Ivette Rosas, militante morena, y que desde entonces y hasta la fecha era funcionaria de ese ayuntamiento. En total, se entregaron 88 cheques, 88 por 13 millones de pesos que beneficiaron al partido, a Morena, y a la misma Delfina Gómez. Pero la unidad de fiscalización solamente pudo acreditar que Morena recibió y no reportó recursos por 2.114.000 pesos.
Eder Guevara, ¿cómo responder a esto que está ocurriendo, a esta información y a esta sanción que el INE le está dando ahora a tu partido? Sí, primero déjame responder al comentario de Alfredo, porque en dos ocasiones dijo en los dos segmentos dijo que nuestro movimiento es racista y el gobierno federal y sus políticas públicas. Gracias a este movimiento, más bien gracias a la academia y al movimiento afromexicano y que fue escuchado por nuestro movimiento, se incorporó la agenda de los pueblos afromexicanos en la Constitución y en la política pública del país. Basta ver la pigmentación de nuestra bancada para darnos cuenta que si de algo no nos pueden acusar es de racistas. Y sobre este tema, el presidente López Obrador en varias ocasiones en la mañanera ha dicho que se les pide la colaboración económica a integrantes del gabinete del gobierno federal para distintas actividades. Cuando se fundó Morena, se emitían unos bonos que podían ser desde 50 pesos, 100 pesos, hasta 500 pesos, y eran para poder financiar el movimiento, porque las giras, los eventos, todo cuesta y todo se tiene que operar. Y el propio Alfredo no me dejará mentir, cuando un proyecto me convence a mí, yo no tengo ningún reparo en colaborar económicamente. Eso hacemos en la militancia. Lo que tendríamos que revisar en el caso de Texcoco es que haya sido voluntario y que efectivamente se haya reportado ante el INE. Si no se reportó, por supuesto que debe haber una sanción, pero de ser voluntario, de verdad, así hemos podido financiar muchas de las actividades. Me acuerdo en una elección extraordinaria que hubo en Colima con nuestro compañero, el general Gallardo, como candidato, que en paz descanse, nos pidieron ir a apoyar a brigadas, a hacer estructura de defensa del voto, a capacitar, y yo llevé mi equipo de serigrafía e hice banderas y las entregué a las brigadas para que pudieran hacer brigadeo. Bien. Eso hacemos en la militancia de este movimiento, pero no somos solamente nosotros. Cualquier proyecto social, a final de cuentas, pues se financia con la colaboración de quienes coinciden con ese proyecto social. A ver, pero y es pregunta, y no sé si la quiera tomar esta María Clemente o si quiera más bien tomar el contrapunto Lecona, pero una cosa es en efecto que los militantes, quienes simpatizan con un movimiento o con una causa, donen dinero. Otra es que tu jefe, tu jefa, que está en la autoridad, sea una autoridad electa, pues te pida una aportación, digamos, voluntaria, ¿no? María Clemente. Sí, mira, justamente lo que destaca ahorita de lo que acaba de decir Eder, pues fueron voluntarias. Y destaca justamente, coincido con él, en el seguimiento que la construcción de este movimiento, mucho antes de tener un registro como partido político, justamente hoy en mi recuerdo de timeline de Facebook me salió justamente una fotografía mía con una compañera vendiendo bonos, unos bonos que dan para construir Morena, y vendíamos los bonos de 100, 500 y 1000 pesos tocando puertas. En mi familia juntábamos botellas de PET y aluminio para irlas a cambiar, llenábamos un camión para depositar en la cuenta de Honestidad Valiente AC de HSBC. Y por supuesto, ¿no? Que en la 4T hay indicios de corrupción, pues, y que estos tienen que ser sancionados. Es natural, cualquier funcionario, somos millones de mexicanos que estamos construyendo gobiernos en los tres niveles, en los tres poderes, y en cualquiera puede haber un acto de confusión, de traición, y que pues que tiene que ser sancionado. Aquí lo que destaca y no me deja de llamar la atención es que esta acusación se formuló en 2017 y 4 años después, ¿no? Cuando lo involucrada ya es secretaria de Estado, entonces que hay un fallo definitivo que sienta un precedente para nuestro partido, pero pues decir claramente que no estamos en contra de las investigaciones ni de la estricta vigilancia, pues del uso de los recursos públicos, sino lo que queremos, yo quiero dar aquí es dejar claro que pues el actuar, ¿no? Político del Instituto Nacional Electoral, otra vez, ¿no? Politizando esto, años después de que la acusación se plantea, ¿no? Pero también vemos justamente un instituto que quiere legislar, ¿no? En lugar de, en realidad, gestionar y administrar las elecciones de manera justa y transparente para toda la población, ¿no? Y que además Bien. aquí también impartir justicia y además lo hace tarde, ¿no? Y pues eso es lo que destaca aquí. Otra vez el Instituto Nacional Electoral siendo cooptado para fines políticos
y pues que eso justamente decir que urge una reforma electoral en ese sentido. No podemos seguir permitiendo que el Instituto Nacional Electoral transgreda sus facultades y pretenda ser soberano cuando no lo es. Por cierto, parece que la reforma electoral no va a entrar en este periodo, pero ya lo discutiremos en las próximas emisiones de este programa. Alfredo, ¿qué les contestas a los colegas de Morena? Primero, segundos para decir que yo nunca dije que el partido era racista, dije el gobierno, y sí me referí a que los mexicanos, las mexicanas tenemos un dejo de racismo muy evidente por cómo rechazamos precisamente a las personas migrantes, y lo sostengo absolutamente. Sobre Delfina, a mí me da mucha pena cómo han usado la figura de Delfina Gómez para, lamentablemente, varios momentos o varios cosas, incluida la propia elección de 2017, ¿no? Yo nunca voy a olvidar cómo en pleno calificación de la elección de Estado de México, Morena decidió sencillamente no meter las manos. Tenían una queja muy sólida de contabilidad paralela en el Estado de México y la dejaron al Senado un año después. Ahora llega a ser secretaria de Estado y arrastra esta denuncia desde 2017. En parte, yo no sé, no creo que sea por una cuestión tenemos que analizar todas las quejas que se están resolviendo y todas las investigaciones de una unidad de fiscalización que no funcionaba en ese momento, como no funcionó para los gastos del candidato Alfredo del Mazo, y ahí sí me gustaría también ver que se moviera algo en ese sentido si estamos resolviendo lo de 2017. Esa parcial razón se la doy a María Clemente porque, pues sí, o sea, hay muchas cosas de la elección 2017, de la integración incluso del INE, como estaba en esas fechas, que tendríamos que analizar por cómo se comportaron. Pero específicamente esto que estamos viendo son moches, son los que se repudian tanto en el legislativo, porque si nos dicen que el fin es para el partido, para el movimiento, que yo hacía esto, que yo hacía aquello, que la mitad, o sea, no podemos reducirlo ni otra vez caricaturizarlo a lo que cualquier persona puede hacer para apoyar una causa, para apoyar un movimiento. Estamos hablando de impactos directos en salarios de funcionarios que iban a dar, o que se operaban por una funcionaria, por una presidenta municipal. Es corrupción químicamente pura, ¿no? Entonces yo quisiera que más allá de lo que ha encontrado el INE, no lo normalicemos, sí pidamos investigaciones no solo administrativas, investigaciones penales, porque prácticamente nos están recetando los mismos argumentos del caso de Pío y de Martinazo, ¿no? O sea, no podemos decir que porque había un movimiento en construcción y había que llegar y tenían que construirlo, se permita actuar al margen de la ley, porque entonces no hay límites. Es corrupción política. Bien, y finalmente, Lisa, ¿qué opinas de este tema? Ahorita al final le doy la oportunidad ya sea a María Clemente o a Eder para que responda brevemente, porque también se va el tiempo del programa adelante. Creo que hay tres cosas importantes sobre este caso. Uno, que sí tenemos que cuestionarnos muy importantemente si no se considera un abuso de poder solicitar estas contribuciones, incluso si a estas se les pone el adjetivo de voluntarias, porque sí hay una asimetría de poder frente a quien lo solicita y quien lo puede o lo tiene o se siente obligado de alguna manera a darlo, simpatice o no con la causa. Y dos, hay otra cosa que tiene que ver con las contribuciones, que es formalmente, por lo menos lo que reporta la autoridad electoral, es que cuando se solicitaron esas contribuciones se dijo que iba a ser para llevar proyectos comunitarios de atención a las infancias y a las comunidades indígenas, y lo que prueba la autoridad electoral, de acuerdo a la investigación que realiza, es que no se realizaron esas actividades que fueron las declaradas, sino que se estableció un esquema, ¿no?, de desvío de ese dinero que terminó en las manos de los proveedores de servicios para las campañas de Morena en ese momento. Entonces, si bien creo que podemos aquí discutir si la decisión del INE en este momento está siendo oportuna o no está siendo oportuna, que además, si discutimos eso, tendríamos también que ver cuál es el impacto para los incentivos negativos y el gaming que hacen todos los partidos políticos elección tras elección de que el INE se tarde tanto en sancionar un proceso electoral. Pues también tenemos que tener una discusión seria sobre el acto original. No estamos hablando aquí de un loable esfuerzo de voteo, sí estamos hablando aquí de dos posiciones asimétricas de poder y sobre esas, además, de un propósito declarado que no se cumple y termina siendo el financiamiento de un proceso electoral muy particular. Cerraría simplemente diciendo
Qué importante es la fiscalización de los procesos electorales. Yo la verdad es que estuve intentando buscar información sobre cuánto se tarda la autoridad electoral. Hay información sobre lo que recibe y lo que termina dando por cerrado como caso el Tribunal Electoral, porque eso lo recoge el INEGI, pero no hay necesariamente un seguimiento así tan puntual de las sanciones administrativas por parte del INE, por lo menos yo no lo encontré, pero sí nada más decir que justamente en días recientes el INE terminó de terminó de fiscalizar el proceso electoral 2020-2021 y se revisaron 39,448 informes de 29,000 candidaturas con más de 11,000 millones de pesos en ingresos y gastos. La tarea es titánica y sí tendríamos que discutirla con más seriedad. De acuerdo. Quedan un minuto realmente de programa. María Clemente, 30 segundos. Eder, 30 segundos. Les pido que no se pasen, no les corto. Sí. Creo que hay que entonces analizar los estatutos de todos los partidos, porque si no me equivoco, en todos, si no es que en casi todos, en la misma reglamentación estatutaria de la vida de los partidos, en algún capítulo se establece que los funcionarios y representantes populares de esos partidos, ¿no?, tienen que realizar aportaciones voluntarias para su partido, porque muchas veces, sobre todo en el caso de los trabajadores que son de estructura, no de base, porque un trabajador de base ya quisiera que un funcionario de cualquier partido se quiera meter con su salario, tienen que aportar a la construcción del partido que sea. Entonces habría que impugnar los estatutos de todos los partidos, porque entonces todos están cayendo en este supuesto. Es claramente que es un actuar político del Instituto Nacional Electoral, una vez más queriendo intrometerse en las facultades que no tiene. Finalmente, Eder, rapidísimo, por favor. Sí, el Grupo Texcoco es uno de los subgrupos más fuertes de Morena en todo el país. Son miles de personas que participan en este equipo político. Ahorita la mayoría de ellos y ellas están en la administración pública municipal, también en la legislatura, y además son tan sólidos que, a pesar de que en la zona metropolitana en la elección pasada no nos fue bien, a ellos no solamente mantuvieron los espacios que ya tenían, sino que lograron derrotar a Antorcha Campesina en los municipios de al lado. Solamente Antorcha gobierna ahorita un solo municipio y ya no tiene un solo diputado en todo el país. Ese es el Grupo Texcoco, que no son funcionarios públicos, son militantes políticos que tienen un objetivo y sepan que ellos, pues, que su objetivo del 2023 de ganar la gubernatura lo van a lograr y vamos a estar apoyando como sea necesario, porque es un equipo muy sólido y justo en el contexto de la elección 2023 no es casual que ahorita decidan atacar a este equipo político y específicamente a la maestra Delfina y a Horacio Duarte. Bien, bueno, hacemos una pausa y al regresar nos despedimos de las y los panelistas de esta noche y con la paparrucha, no te vayas. Ya volvimos para irnos con la paparrucha de esta noche. El calentamiento global afecta a todas las regiones del planeta y sus efectos se deben principalmente a las actividades humanas. Esto fue confirmado en el reciente informe del Panel Intergubernamental de Expertos y Expertas sobre Cambio Climático, el IPCC, que discutimos aquí hace unas semanas. Uno de los errores más comunes al hablar sobre la crisis climática es creer que sus efectos serán iguales en todo el planeta. Si eres de los que cree que las intensas olas de calor que se registran en algunas partes del mundo o las nevadas que paralizaron ciudades como Chicago o Nueva York en el 2020 son prueba de que el calentamiento global es un mito, te tenemos malas noticias. Entre los cambios que el planeta está sufriendo y que podrían ser irreversibles, se encuentra el aumento continuo del nivel del mar y de la temperatura global, que elevará la humedad en el aire provocando que llueva más. Para comprender la complejidad del tema, el IPCC publicó un mapa interactivo sobre el escenario climático a lo largo del tiempo. En este mapa, que puedes ver ahora en tu pantalla, se prevé que para 2040 las lluvias aumenten en las latitudes altas, es decir, las regiones más al norte y sur del planeta, y que disminuyan en las regiones subtropicales, que es donde se ubica México. Pero esto no significa que aquí no lloverá. Al contrario, el informe prevé tormentas y lluvias más intensas asociadas, pero a ciclones tropicales que van a ser más extremos. Además, el aumento en el nivel del mar causará inundaciones más graves y frecuentes en zonas costeras. Así que no caigas en paparruchas climáticas o en quienes niegan el calentamiento global argumentando
pues que los eventos climáticos que vemos hoy ya se han registrado antes. La evidencia científica muestra que los cambios en el clima no tienen precedentes, como tampoco tiene precedente una pandemia tan larga como la provocada por el SARS-CoV-2. Así que sigue cuidándote, mantén siempre la sana distancia, ventila espacios cerrados. Si sales, utiliza por favor un cubrebocas. Y si te toca ya vacunarte por tu segunda dosis o primera, pues acude a tu cita. Gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias María Clemente, gracias Eder, gracias Elisa. Y gracias Lecona, nos vemos por acá en martes con panelistas de martes y jueves. Soy Genaro Lozano. Descansa, buenas noches.